Bien, muy buenas tardes, Flores, espero que esté muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de estadística y pues posteriormente nos vamos a pasar al laboratorio que ya lo tengo listo, ya tengo la presentación, gracias a Dios. Bueno, y pues la hice hacer llegar en PDF por correo, ¿verdad? Si lo quiere entregar así, donde lo entregan en la U, está bien, porque hasta su nombre, solo le puse un nombre y un apellido. Muy bien, gracias, gracias. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver. A ver, nuestro tema de esta tarde de estadística, ¿verdad? Que pues normalmente los temas de estadística no son tan extensos, la verdad. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la distribución de frecuencias simples. Es casi similar al tema de la semana pasada, pero tiene sus propias características, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que en estos temas de estadística son recopilación de datos de algo, nos dan un problema y hay que hacer una recopilación. Bueno, la distribución de frecuencias simples es un método, perdón, que va a ser utilizado cuando se desea presentar una información de acuerdo al número de veces que se repite un valor. Por ejemplo, número de personas con ciertas características se repite muchas veces, ¿verdad? Pues eso se puede distribuir de esta forma, y también se puede presentar ya sea de forma ascendente o descendente, ¿verdad? Que hay que recordar que la forma ascendente es del número más pequeño al más grande, y la descendente es del más grande al más pequeño. En este tipo de distribuciones, lo más común es hacerlo del más pequeño al más grande, aunque si se hace del más grande al más pequeño no haría el resultado porque solo son sumas, ¿verdad? Nada más. Y pues hay que ordenar datos y pues distribuirlos, ¿verdad? Ahora, la distribución de frecuencias simples utiliza una frecuencia absoluta, que es se llama así al número de veces que aparece repetido un valor en una distribución de datos, ¿verdad? Esa frecuencia absoluta jamás va a cambiar, va a ser siempre la específica. Claro, va a aparecer una tabla de datos y de ahí va a salir y se representa con la F minúscula, ¿verdad? La frecuencia acumulada, que se representa con la F mayúscula y la A, se llama así el número total o de casos menores o iguales al valor de la variable donde se calcula dicha frecuencia. ¿De dónde? ¿Cómo encontrar la frecuencia acumulada? Pues sale de la frecuencia absoluta haciendo una respectiva suma, solo que es como que en zigzag. Ya lo vamos a ver. La frecuencia relativa o porcentual, ¿verdad? De porcentaje sirve para comparar el número de casos en una categoría. La suma de esta frecuencia siempre va a dar 100, ¿verdad? Que es el 100%, y para calcularla vamos a utilizar esto. La frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia dividido el total de datos. Por ejemplo, 40 datos. Entonces la frecuencia absoluta dividido el número de datos multiplicado por 100, pues esa va a ser la frecuencia relativa, que es así. Algo absoluto siempre permanece, algo relativo varía. La frecuencia relativa, ese porcentaje normalmente, esa columna se utiliza mucho cuando se hacen gráficas, cuando se hacen gráfica de barras. De ahí sacan las barras. Primero hacen una frecuencia, una serie, no, una distribución de frecuencias simples, y sacan la frecuencia relativa, y de ahí ya se saca la gráfica, ¿verdad? Y por último tenemos la frecuencia acumulada porcentual, que sirve para saber el porcentaje un poco más exacto de los datos y cuántos de ellos son menores o iguales. Y para eso vamos a utilizar, bueno, la frecuencia acumulada porcentual es igual a la frecuencia acumulada, ¿sí? Dividido el número de datos, el número total de datos, y multiplicado por 100, ¿vale? Y lo que nos haga pues es eso, que esta columna también se utiliza para hacer gráficas, ¿verdad? Y esa gráfica se llama, vamos a ver,
creo, polígono de frecuencias acumuladas, recuerdo, que también lo vamos a ver en este curso. Bueno, esto es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante acá es esto, la frecuencia, cómo sacar la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta, y también cómo sacar la frecuencia acumulada, que para la frecuencia acumulada no hay una fórmula, pero sí hay una técnica, ¿verdad? Y nada más. Bueno, ahora, para entender esto, porque siempre es importante, es la teoría y para estar en contexto de qué es lo que se va a hacer, y ya la práctica, pues para poner en práctica, lógico, ver lo que la teoría dice. Aquí dice que hay que elaborar un cuadro estadístico, o sea, una distribución de frecuencias simples, y aquí me están dando de una vez el número total de datos, 32 salarios por producción de la fábrica triple X, ¿verdad? Incluso hasta el título ya me lo dieron, salarios por producción de la fábrica triple X, y ese cuadro, esa distribución de frecuencias simples tiene que tener frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia acumulada porcentual, ¿verdad? Y se va a realizar esa distribución de forma descendente, ¿verdad? De esa forma es como se va a realizar, ¿verdad? Para esto nos van a dar acá los datos, ¿verdad? Obviamente yo, para hacer un poco más ahora van a hacer eso, Rocío, para hacer un poco más gráfico o visual, para que se puedan ver las diferencias, lo escribí con colores, ¿verdad? Obviamente pues lo que se hace manualmente solo es con negro, ¿verdad? Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero, antes de hacer la tabla, la distribución de frecuencias simples, con todo esto que está acá que me están pidiendo, primero hay que ordenar los datos, ¿verdad? Entonces vamos a ordenar de manera ascendente, el número más pequeño al más grande. Entonces aquí busco el más pequeño, que sería 48, ¿verdad? Y así lo voy a ir escribiendo. Entonces, como el 48 se repite, si está más que claro por los colores, 3 veces, entonces voy a escribir acá 48, 48, 48, 48, ¿verdad? Normalmente lo que yo hago, o lo que yo soy, bueno, sí, lo que hago, y esto me gusta para tener un orden y saber que ya añadí a mi nueva tablita de datos ya ordenada, y que no. Cuando empiezo, normalmente lo que yo hago cuando empiezo a ordenar es tachar lo que ya estoy ordenando. Entonces 48, aquí está una vez, aquí está 2 veces y aquí está 3 veces. Eso significa que aquí lo voy a escribir esas 3 veces, porque es 48. 3 personas reciben un salario de 48 quetzales, ¿verdad? Luego, después de 48, en teoría seguiría el 49, pero no está. Entonces me voy al 50, ¿verdad? Entonces busco el 50. Y pues acá puedo ver que el 50 se repite 2 veces y lo añado aquí, ¿verdad? Luego me voy con el 55, porque no hay 51 ni 52, ¿verdad? Sino hay 55 nada más. Aquí lo voy a buscar, vamos a ver, aquí está. Aquí está el 55, ¿verdad? Lo tacho, ese tache que hice me da o me indica que esos números ya los tengo, si no los puedo volver a repetir, si no, no voy a tener 32 datos, como lo dice aquí, ¿verdad? Que ese es un error común que se comete a la hora de ordenar, que cuando no se tacha, ¿verdad? Aquí es más fácil ordenarlo porque está con colores, pero cuando no está con colores, la recomendación es tachar, ¿verdad? Para no volver a repetir otro dato, o para que sí nos cuadre, que si son 32 datos, aquí en mi nueva tabla ordenada, sí o sí tengo que tener 32 datos, no puedo tener menos ni más. Con uno que me falte, no puedo seguir adelante, o sea, no puedo continuar con lo que voy a hacer después, porque de esto depende lo siguiente, ¿verdad? Bueno, ya tenemos 55, ¿verdad? Luego me voy al 58, entonces acá el 58 está repetido 2 veces. Bueno, vamos a ver. Sí, 2 veces, ¿verdad? Luego me voy al 60, ¿verdad? 60, 60, 60. Y aunque esto está con colores, se me cruzan los números. Ahí está el 60 2 veces, ¿verdad? Luego me voy al 64, ¿verdad? El 64 voy a buscar. Aquí yo les podría decir, aquí se repite
3 veces, pero lo estoy haciendo como que si lo estoy ordenando. ¿Verdad? 64, vamos a ver, aquí está, 64, una vez, 2 veces, 3 veces, ¿verdad? Efectivamente. Luego el 65, no hay 66, ¿verdad? 66 se repite 2 veces, pues acá está, ¿verdad? Luego el 70, ¿verdad? Que el 70 es el que más se repite, creo, ¿verdad? Entonces busco 70, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4, ¿verdad? Y los escribo 70, 70, 70, 4 veces, ¿verdad? Luego me voy con el 75 y busco, ¿verdad? 75, una vez, 2 veces, 3 veces, ¿verdad? Luego el 80 se repite el 80, ¿verdad? Una vez, 2 veces. Después el 90, no, el 88, que el 88 se va a repetir una sola vez, porque solo una vez está y solo una vez está el color anaranjado oscuro, ¿verdad? Luego el 90, ¿verdad? 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Y por último el 95, 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Y ahí está. Ahora la pregunta sería, ¿y siempre hay que escribir las veces que se repita cada número? Sí. ¿No se puede escribir una sola vez como representante? No. Esa es la función en mi cuadro. Esa es la función que tiene. ¿Cómo se llama esto? La frecuencia absoluta, ¿verdad? Yo escribo mis números y la frecuencia absoluta hace la recopilación. ¿Cuántas veces está repetir 48? 3 veces. Y solo escribo 3 veces el 48, ¿verdad? Y nada más. Así lo aquí me lo pidieron de forma ascendente del más pequeño al más grande. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido del más grande al más pequeño? Lo mismo, solo que hubiera sido al revés, ¿verdad? Primero 95, acá arriba, después 90, después 88, después 80, etc. No cambia nada, nada más. Algunos profesores dicen, ¿verdad?, que el tiempo que uno se tiene que tardar en ordenar uno de estas cosas exageradamente son entre 5 a 10 minutos, ¿verdad? Porque si se ordena la carrera, y me ha pasado a mí, se ordena mal, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Antes de pasar a la otra diapositiva, vamos a ver si aquí tengo 32 datos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 8 por 4, ¿verdad? 8 columnas por 4 filas, 32 datos. No me faltó ninguno, ¿verdad? Sí está bien, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan? Sí, rápido, decime. Pregúntame, Rocío, aquí te estoy escuchando. Los números de la tabla se escriben al azar. Espérate, ¿cuál tabla? ¿La de colores o la de en negro? La de colores te la dan, te la da el ejercicio. Este ejercicio lo saqué de un libro. Tanto la descripción como la tabla desordenada, esa me la da el ejercicio. La que yo hago es la ordenada. Entonces el ejercicio da la tabla. Claro, no es con colores, pues, pero está bien. Aquí yo lo hice, pues, didácticamente para que se vieran las diferencias, ¿verdad? Y pues nada más, ¿verdad? Entonces, como dije, ¿verdad?, es recomendable hacer esto de tachar, ¿verdad?, para no dejar ningún dato y para que no caigamos en el error que digamos, ay, pero tengo 31 datos, me falta uno y el dato que me falta es un 50, no lo puedo poner al final porque tiene que ir en orden, tendría que borrar toda mi tabla o volverla a hacer, ¿verdad? Entonces hay que tener hay que ser bien cuidadosos con eso. Bueno, entonces ya teniendo la tabla ordenada, ¿verdad?, ahora sí vamos a ver
vamos a hacer la distribución de frecuencias simples, ¿verdad? Vamos a bajar esto por acá, ¿verdad? Entonces, con los datos anteriores, ¿sí? Estamos hablando de salarios por producción de 32 empleados, fábrica triple X, porque así es como lo voy a regresar para acá. Vamos a ver si me regresa esto. Sí, porque aquí dice salarios por producción de la fábrica triple X, ¿verdad? Entonces, con eso inicio mi tabla, porque siempre en una tabla tiene que tener nombre, no se puede escribir solo hacer la tabla, porque si no, ¿de qué se está hablando? Pues hay que ponerle, tiene que tener sentido, ¿verdad? Salarios que son quetzales va a ser nuestro, aquí vamos a ponerle variables, ¿verdad? O nombres, letras. X, ¿verdad? Son los datos, ¿verdad? F es la frecuencia absoluta, ¿verdad? Que también es el número de obreros. FA, que es la frecuencia acumulada, que se llama menor o igual. FR, que es la frecuencia relativa, que es una comparación. Y FA porcentual, o con porcentajes, porcentaje acumulado, ¿verdad? En el siguiente tema de la próxima semana, esto de los nombres literales ya no se escriben, sino que únicamente ya se utilizan solo letras, solo variables, símbolos para ser exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, según el orden de la tabla, ¿verdad? Primero iba el 48, después el 50, 55, 58, 60, bueno, hasta 95. Aquí sí una sola vez. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta tiene la función de recopilar. ¿Cuántas veces se repetía el 48? 3 veces. El 50, 2 veces. El 55, 2 veces. El 50, y así sucesivamente. ¿Estos números de dónde salen? Me regreso para acá, y esos números de la frecuencia absoluta, ¿verdad? Salen de aquí. ¿Cuántas veces está repetido 48? 3 veces. El 50, 2 veces. El 55, 2 veces. El 58, 2 veces también. Bueno, entonces, con eso ya empiezo a hacer mi recopilación de datos, ¿verdad? Ahora, la frecuencia acumulada, que así se llama. El primer dato lo vamos a copiar de la frecuencia absoluta, ¿no? Y el segundo dato, voy a hacer una especie de zigzag, ¿verdad? El primer dato se va a ir así, ¿va? El segundo dato, vamos a sumar este dato de acá. Ojo, no es siempre es 3, es dependiendo del número de acá, si se va a copiar en la frecuencia acumulada. Entonces, a este 3 le vamos a sumar esto, ¿sí? 3 más 2 y nos va a dar 5, ¿verdad? Luego a este 5 le sumo esto y me va a dar 7. Luego al 7 le sumo 2, ¿verdad? Y me va a dar 9. A 9 le sumo 2, me va a dar 11, ¿verdad? Al 11 le sumo 3, me va a dar 14, y así me voy sucesivamente. 14 más 2 son 16, 16 más 4 son 20, ¿verdad? Es como zigzag, ¿verdad? 20 más 3 pues son 23, 23 más 2 son 25, ¿verdad? 25 más 1 son 26, ¿verdad? 26 más 3 son 29, ¿sí? 29 más 3 son, vamos a ver, son 32, ¿verdad? Y fíjense en lo que sucede en la frecuencia acumulada. La frecuencia, el último número de la frecuencia acumulada equivale o es exactamente el mismo número de acá, porque estamos manejando 32 datos, ¿verdad? Aquí lo dice, 32 datos. Exacto, siempre coincide. Sí o sí tiene que coincidir. Si esto no, siempre tiene que coincidir. Si esto no coincide, supónganse que aquí me quedara 30, algo sumé mal, ¿verdad? Sí o sí tiene que coincidir, ¿verdad? Entonces, nada más. Ahora bien, bueno, esto no lo dije, no lo mencioné, pero lo voy a mencionar.
acá estos números, yo ya sé que son 32 datos, pero siempre es bueno hacer la suma de esto, ¿verdad? 3 más 2 más 2, bueno, sumar todo esto y n significa número de datos, ¿verdad? Va a dar 32. Si ustedes suman todos estos números, va a dar 32. ¿Verdad? Siempre es bueno hacerlo para corroborar que sí sean 32, ¿verdad? Porque capaz al sumar no me dé 32 y yo confío, es que son 32 y... Pero como digo, de la tablita ya ordenada, pues ahí uno ya sabe, si todo está bien ordenado, no hay ningún problema, ¿no? Y pues nada, ya tenemos la frecuencia absoluta, acumulada, y ahora vamos a sacar la frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo voy a sacar la frecuencia relativa? Bueno, vamos a correr esto para acá, ¿sí? Entonces, la frecuencia relativa, vamos a tomar la frecuencia absoluta, o sea, cada numerito, primero 3. Lo vamos a dividir entre el número de datos, en este caso es 32, ¿verdad? Sí, perdón. ¿Verdad? Lo que nos salga lo vamos a multiplicar por 100, ¿verdad? Y esto me va a dar 9.375, pero como acá hay un 5 se puede aproximar. Normalmente lo que yo recomiendo es utilizar fix 2, ¿verdad? Para que esté aproximado de una vez, ¿sí? Porque acá al final me tiene que dar el 100%, ¿verdad? Puede dar 100.02, está bien, las décimas pueden variar, pero no me puede dar 101, 102, nada, ¿verdad? Me puede dar 100.01, 100.02, etcétera, pero no me puede dar 101, ¿verdad? Porque este es un porcentaje, es el 100%, ¿verdad? Bueno, ya me dio 9.38, ¿verdad? Luego hago lo mismo con el segundo número de la frecuencia absoluta, que sería 2, lo divido entre el número de datos, que es 32, y lo multiplico por 100. Bueno, y bien, aquí está, 6.25, y nada más, ¿verdad? Luego, cuando ya termino de hacer todo eso, lo que voy a hacer es sumar, y sí o sí tiene que dar el 100%, ¿verdad? Vamos a ver acá. Entonces 9.38 más ¿qué? 6.25, ¿verdad? Más 6.25, ¿verdad? Más 6.25, ¿verdad? Más 6.25, porque hay 4 6.25 seguidos, ¿verdad? Más 9.38, 9.38 más 6.25, ahí. Más 6.25 más 12.5, ¿verdad? Más 9.38, ¿verdad? Más 6.25, más 6.25, más 3.13, más 9.38 y más 9.38, y bueno, aquí me dio, creo que hice algo mal, pero no da sintax error, ¿verdad? Aquí creo que apaché algo que no tenía que apachar, pero si uno suma todo esto, bueno, lo voy a hacer con mi calculadora manual, ¿verdad? 9.
y efectivamente pues sí va a dar 100%. Si no estoy mal, acá en mi calculadora me dio 100 punto, lo voy a escribir por acá para así mencionarles esto. Acá es que me dio en la calculadora 100.03. ¿Eso está malo? No, las décimas son las que varían, esto de acá, pero el número entero es 100, siempre y cuando el número entero sea 100, y aunque diga .03, .04, no importa, ¿verdad? Eso está correcto. Si aquí me hubiera dado lo siguiente, 101.03, ahí sí ya tenemos un problema. Entonces siempre y cuando de 100 con algunas décimas no hay problema, y aquí automáticamente vamos a escribir 100%, ¿verdad? Entonces se puede quitar esas décimas y escribimos 100%, ¿verdad? Nada más. Y ya tenemos la frecuencia relativa. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Bueno. Y ya para terminar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que encontrar la frecuencia acumulada porcentual, ¿verdad? El porcentaje acumulado, que así también se llama. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar la calculadora, ¿verdad? Y lo que vamos a realizar es la frecuencia acumulada, que aquí está, la vamos a dividir entre el número de datos, en este caso 32, y lo vamos a multiplicar por 100, pero utilizamos los números de esta columna, ¿sí? No los de esta, porque la frecuencia relativa ya lo utilizamos, ¿no? Entonces el primero, 9.38, voy a hacer el de acá, o el último, bueno, 32 dividido 100, no, dividido 32, perdón, sí, por 100, ¿verdad? Eso me va a dar 100, ¿verdad? Y aquí también lo que Rocío dijo, tiene que coincidir, sí, aquí es 100 y aquí 100, ¿verdad? Hay una equivalencia, es como un cuadre, ¿verdad? Solo que, y aquí, y mira, y esta columna de acá, no hay que sumar, no, eso sí no se suma, ¿verdad? Al igual que la frecuencia acumulada tampoco se suma. Lo único que se suma es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿verdad? Son los últimos que se suman, ¿verdad? Nada más. ¿Por qué? ¿Verdad? Nada más. Y ahí está, ¿verdad? Ya tenemos ¿cómo se llama? Ya hicimos un cuadro estadístico de los salarios por producción de 32 empleados de la fábrica Triple X, o sea, una fábrica cualquiera, ¿verdad? Ya hicimos la distribución de frecuencias simples, ¿verdad? Nada más, ¿sí? No podríamos hacer una serie simple de... ¿Por qué datos 32? Bueno, uno, porque primero estamos trabajando con 32 datos. Si hacemos la suma de esto, me va a dar esto, ¿verdad? Me va a dar 32. Y el segundo con 32 es, bueno, 29 más 3 me va a dar 32. Equivale o coincide entre sí. En la última columna, acá, 100. Aquí 100, igual, coincide también. Sí, comprende. Cuando para operar la última columna de la acumulada, digamos, ¿cómo procedo a sacar digamos, o sea, ahí me quedé. El de aquí de comparación estoy claro. Bueno, ya cómo se saca. Pero el último, ¿cómo lo sacó, profe? Okay. El 90.63, por decir. Ok, me voy a ir con esa cosa. Solo voy a usar la calculadora. Ese 90.63, ¿de dónde sale? Bueno, vamos a utilizar esta columna, ¿sí? Los números, para ser exactos, de esta columna. Entonces, para que me dé 90.63, voy a utilizar, bueno, 29, ¿verdad?
lo voy a dividir dentro del número de datos y lo voy a multiplicar por 100 y automáticamente me va a dar 90.63. Si hiciera el anterior, Ok, ya 26 compré. dividido 32 por 100, es la misma técnica que se hizo acá, el mismo procedimiento se hace aquí, pero cambia los números que se van a utilizar, porque para la frecuencia relativa se utilizan los números de la columna de la frecuencia absoluta, y para sacar estos números se utiliza la columna de los números de la frecuencia acumulada. Esa es la diferencia. Ok, hoy sí ya me quedó Ahí, claro. bueno, Gracias. está ahí. Y nada más, ¿verdad? Ahí está el ah, tú decís ejemplo escrito, no se saca la FR y mira, pues es que hay una fórmula, pero es que ya habíamos pasado la diapositiva. Miren, pues lo voy a escribir por acá a ver si me queda. La FR, para sacar la FR vamos a utilizar la frecuencia absoluta, o sea, los números. eh, lo vamos a dividir dentro de n, que son el número de datos, y eso lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? Y para sacar el acumulado, pues para sacar esto, ¿verdad? Vamos a utilizar FA, ¿verdad? Dividido el número de datos multiplicado por 100. O sea que ahí por 100 no me cabe, entonces no va a salir, ¿verdad? Aquí multiplico por 100, bueno, o sea, esto, nada más. ¿Eso era lo que querías o era lo que hice en la calculadora? Es que no entendí mucho. Tal vez, tal vez cómo lo opera. Ajá, exacto, buenas tardes. Sí, ¿cómo operas el acumulado? Eso no me quedó claro, por favor. Bien, con mucho gusto. El acumulado, va. Frecuencia acumulada, ¿sí? Números de la frecuencia acumulada. Todos los números los vamos a usar. Entonces, frecuencia acumulada. El primer número, por ejemplo, es 3. Lo vamos a dividir dentro de 32, ¿sí? Porque es el número total de datos y es el número de lo que nos está hablando, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar por 100, ¿verdad? Y nos va a dar 9.38. Y hago lo mismo con lo demás, ¿verdad? 5 dividido 32 por 100. Alejandro, disculpa, ¿esos 100 son los del 100% que está abajo o no? Sí, podríamos decir que sí. Como el porcentaje es ¿O siempre por, va 100? no, siempre se multiplica por 100. Siempre se multiplica por 100. Bueno, frecuencia. Gracias. Ahora, no sé si ya te quedó claro. Sí, ahora ya, gracias. Bueno, y ahí está, ¿verdad? Ya tenemos pues nuestro cuadro. Ahora vamos a decir, bueno, aquí hubo una coincidencia, al igual que aquí. Si esto sucede, eso me dice que mi tabla está bien, ¿verdad? O sea, con esto yo ya dije, ya puedo saber que todo está bien, ¿verdad? La frecuencia absoluta, el total es 32, y la frecuencia acumulada, el último número es 32, ¿verdad? Coinciden 100%, ¿verdad? Y aquí 100 también coinciden, ¿verdad? Supónganse que el número de datos hubiera sido 50 acá, entonces aquí me tiene que haber dado 50, y este 100 siempre va a ser 100, ese no cambia, no puede ser 50%, no, ese sí es 100, siempre es 100, ¿verdad? La suma de toda la columna siempre tiene que dar 100%, puede dar 100 punto algo décimas, pero el 100 se mantiene, ¿verdad? Y aquí también tiene que dar 100. Normalmente aquí sí da 100 literal. Si da 99.9, se aproxima a 100, ¿verdad? Nada más. Y pues así es como se hace una distribución de frecuencias simples. Nada más, ¿verdad?
Y como lo dije al principio, ¿cuál es la clave para esto que encerré con verde? Es la segunda forma o es la segunda condición para que todo esté bien. Lo primero que tiene que estar bien son los datos ordenados. Bueno, si nos están hablando de 50 datos, a la hora que yo ordene, tengo que ordenar 50 datos, no puedo ordenar menos de 50. Ahora, con uno que se me quede, voy a tener un problema en toda mi tabla. Por un número, falla todo mi cálculo. Bueno, y nada más. Bueno, entonces con esto yo termino mi respectiva explicación y ahora les voy a mostrar lo que ustedes van a realizar. Y lo que ustedes van a realizar, obviamente, ¿verdad? Como sé que ahora vivimos la tecnología se utiliza mucho, esto que ustedes ven acá, lo que ustedes van a hacer, lo pueden hacer en Excel si quieren, ¿sí? Para no usar cuaderno, o bueno, si ustedes no, me gusta más hacerlo a mano, está bien, pero se puede hacer en Excel, no hay problema. Hasta los datos se pueden ordenar en Excel. No, o los datos ustedes los ordenan a mano y en Excel ya solo hacen la tabla, ¿verdad? Es mucho mejor porque utilizando celdas, la suma me ahorra un montón de cosas, ¿verdad? Nada más. Bueno, entonces acá, ¿verdad? Aquí está lo que hay que hacer, ¿verdad? Una distribución de frecuencias simples de la aseguradora OIM. Cuando tú haces una suma en Excel tenés que escribir, bueno, ahorita les explico esto. En Excel, para hacer la suma de algo se escribe Shift, o sea, en el teclado, ¿verdad? Shift y 0 para que te dé igual. Abrís, vamos a ver, escribís con mayúscula suma, ¿sí? Literal, aunque en Excel aparece, ¿verdad? Abrís un paréntesis y seleccionas la primera celda de hasta arriba, suponete que sea A1, ¿verdad? Ese es el nombre de la celda. Apachás dos puntitos ahí que no se mira mucho y escribís o seleccionás la última celda, o sea, el último dato, ¿verdad? Suponete que sea 9. Entonces, ¿verdad? Le das enter y automáticamente en la otra celda te va a dar ya el total. Esa es una fórmula de sumar. Bueno. Y ahí pues ya tenemos esto, ¿verdad? Ahora en Excel, para sacar la frecuencia relativa y la frecuencia relativa sería Shift, la celda donde está el número, ¿verdad? Supónganse que sea A1 y como eso es dividido 32, ¿verdad? No es dividido 32, es dividido el número de datos. Entonces se puede hacer A1 dividido 32 o la celda, porque en Excel uno selecciona la celda y automáticamente le sale la celda, solo que esa diagonal significa dividido, y por ahí sí 100, ¿verdad? Nada más se le da enter y automáticamente ya sale cada frecuencia relativa, y la acumulada pues es lo mismo. Esto sí se hace en Excel, ¿verdad? Nada más. Bueno, ahora vamos a ver. Les voy a explicar eso. Si quieren, vamos a hacer otra cosa. Me voy a pasar a Excel para que me entiendan esto, porque solo escribirlo,
Por ejemplo, yo a mí mismo no me entendería si no lo estoy viendo en Excel. Bueno, pues para no dejarlos en blanco. Solo vamos a, bueno, dice 60 empleados, ahí dice 60 empleados. El título es aseguradora. Vamos a ver. Estaturas de los 60 empleados de la aseguradora OIM. Y pues hay que sacar, bueno, la X, que son los números o los datos, ¿verdad? Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia acumulada porcentual, ¿verdad? Dice que hay que escribir, si se hace a mano, con lápiz, y los totales con lapicero negro, ¿verdad? Bueno, esto es cuando se hace manualmente. Normalmente cuando se hacía manualmente, si ustedes lo hacen en cuaderno, pues en cuaderno, ignoren eso, ¿verdad? Y la forma en que se va a ordenar sigue siendo la misma, ascendente, del número más pequeño al más grande. Y aquí están los datos desordenados, ahí sí están en desorden, ¿verdad? Ahí están las estaturas de cada trabajador en centímetros, ¿verdad? 150 centímetros, 185, entonces hay que ordenar como tal, ¿verdad? Entonces, y pues antes de terminar, ¿verdad? Me voy a pasar a Excel para que ustedes comprendan esto. Permítanme, voy a dejar de compartir la pantalla por un momento. Y ahí está. Entonces aquí tengo mi tabla, obviamente está en blanco, porque por lo que voy a explicarles en este momento va a estar en blanco. Entonces primero voy a sumar la frecuencia absoluta. Entonces lo que decía, ¿verdad? Shift 0 igual, y voy a escribir con mayúscula suma. Aquí hasta aquí me la da, ¿ve? ¿Sí? Suma. Voy a seleccionar la primera celda, que es esta, ¿verdad? Voy a escribir dos paréntesis, ¿verdad? Dos puntos, perdón, y selecciono la última, cierro mi paréntesis, que para eso es Shift y el número 9, ¿verdad? Le doy igual y miren, 32, ¿sí? Se me dio, ahí corroboro que sí es así. Miren, aquí está la formulita, ¿verdad? Suma B4, que es la celda, el número de celda, dos puntos, B16, ¿verdad? Cierro paréntesis, le doy igual y 32 datos. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a escribir Shift igual, voy a seleccionar esta celda y le voy a dar igual, ¿no? Porque el primer dato se repite. Ahora, acá abajo voy a hacer Shift igual, selecciono el primer dato más este de acá, miren, le doy igual, ¿verdad? Y aquí abajo, ¿verdad? Shift 0 igual, selecciono este de acá más este de acá abajo, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Y pues así me voy. Vamos a ver si me sale esto, porque puede ser que ahí está, nada más, ¿verdad? Entonces aquí abajo, ¿verdad? El de arriba más este, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice manualmente? Y miren, aquí ya tengo mi coincidencia, ¿verdad? Insisto, si esto se hace en Excel, pues se usan celdas y fórmulas y todo eso. Si se hace a mano, pues a calculadora. Ahora, la frecuencia relativa. Frecuencia relativa va a ser igual, o para sacarla va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido el número de datos, ¿verdad? Multiplicado por 100, ¿verdad? Y esto me va a dar así, pero lo voy a redondear a 2 decimales. Y hago lo mismo con los demás. Otra vez Shift 0, frecuencia absoluta dividido número de datos acá por 100 igual, ¿verdad? Me va a dar pues esto, ¿verdad? So, vamos a ver. Bueno, ahí está. Y acá voy a, la ventaja es que puedo hacer esto para no hacerlo todo, ¿verdad? ¿Sí? Y no me dio. Vamos a ver si aquí sí. No, creo que sí, aquí sí hay que hacerlo literalmente, ¿verdad?
bueno, voy a escribir dividido 32 por 100. Ahí está, ¿verdad? Acá escribo esto, dividido 32 por 100. Me va a dar esto, ¿verdad? Shift, ¿verdad? Dividido 32 porque son 32 datos los que se están manejando por 100, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Y ahí está, ya. Acá dice 12.50, pero 12.5, 12.50 es lo mismo, ¿verdad? Y ahora sí hago mi suma, ¿verdad? Voy a escribir suma. Primera celda, ¿verdad? 2 puntos. Última celda. Cierro paréntesis para que agarre todo igual. Y miren, 100%. Bueno, no sé por qué aquí mi calculadora me dio 100.03, ¿verdad? Y miren, 100%. Ya lo redondeé. Normalmente pues acá se hace esto, pero voy a eliminar esto y voy a escribir pues 100. Vamos a ver, 100%, ¿no? Para que me quede así como lo tenía en el PowerPoint, ¿no? Y bueno, y aquí pues Shift igual, acá vamos a utilizar la columna, esta columna, ¿verdad? De la frecuencia acumulada para sacar el acumulado, ¿verdad? 3 dividido 32, ¿verdad? Por 100 igual, ¿no? Lo redondeo, o sea, lo aproximo, pues. Y acá voy a hacer esto. Y miren, me quedó exactamente igual, ¿verdad? Voy a quitar eso. Si con una vez en la primera celda uno hace haciendo esto, ¿verdad? Acá agarramos el cursor, miren este puntito que está acá. Cuando el cursor ya no es una cruz gruesa, sino que se convierte en una cruz chiquita, vamos a apachar el mouse y vamos a apachar acá, ¿verdad? Aquí, donde dice, ahí está la crucecita delgadita, ¿verdad? Y vamos a venirnos acá hasta aquí. Y automáticamente Excel tiene la función de hacerlo todo automático, ¿verdad? Y si se dan cuenta, me salió exactamente lo mismo que me salió en el Power, ¿verdad? Y pues así es como se hace si se quiere hacer esto en Excel, ¿verdad? Entonces por ahí Rocío decía, pero es que no me acuerdo de las formas, pues aquí yo se los presento, ¿verdad? Entonces y pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Y como digo, no hay problema, ¿verdad? Que si yo solo les explicara que a Shift igual suma el primer celda, que van a entender mejor viéndolos. Yo entiendo más viendo las cosas que solo escuchándolas, porque si no pues no lo comprendo, ¿verdad? Y pues no me gusta dejar a nadie con la duda ni nada de eso, ¿verdad? Mis datos ya están bien, ¿verdad? O sea, toda mi tabla ya está bien. Entonces, como repito, se puede hacer a mano, Excel, lo que ustedes quieran, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Pero si lo hacen en Excel, lo convierten en la PDF, ¿verdad? Y así lo suben. Aquí le dan, pues si no, les voy a enseñar, pues, por si no lo saben, ¿verdad? Si lo saben, enhorabuena, pero si no lo saben, acá si uno quiere convertir algo de Excel a PDF para no usar iLog PDF, porque eso es solo en casos especiales, me voy a guardar como, dependiendo en qué carpeta lo quiera guardar. Por ejemplo, yo estoy en descargas, obviamente le tengo que poner el nombre, ¿verdad? Me voy a ir acá donde dice el libro de Excel, voy a buscar PDF y
voy a poner tamaño mínimo porque para que no pese tanto, y le doy guardar y automáticamente mi tablita se va a convertir a PDF. Por si no lo sabía, eso se hace en todos los casos. Nada más. Bueno, entonces pues esto no lo voy a guardar, pues porque aquí solo era una demostración, ¿verdad? de lo que se hace, ¿verdad? Aquí están las formulita que usé, ¿verdad? Acá también, bueno, acá también, bueno, aquí puse 100%, ¿verdad? Y nada más. Bueno, entonces vamos a todavía sí lo voy a decir que no lo voy a guardar, ¿no? Entonces porque solo era una demostración. Bueno, y entonces ahora sí ya tenemos nuestra distribución de frecuencias. Si lo hicimos se puede hacer a mano o a computadora, ¿verdad? Y en el PowerPoint, en la presentación, ahí decía: escriba los datos con lápiz y las respuestas con lapicero, use hojas tamaño oficio blancas, ignoren esa información. Si lo hacen a mano, utilicen lo que ustedes tienen. Perdón, lo que ustedes tienen, ¿verdad? Si usan cuaderno, pues cuaderno, no hay problema. O sea, ahí no vayan a cambiar cosas, ¿verdad? Y si usan Excel, pues háganlo en Excel, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, ¿dudas sobre este tema? Muy bien, perfecto. Entonces está bien. Entonces con esto yo termino mi explicación, y con esto vamos a llegar al final de nuestra clase de estadística para esta tarde, ¿verdad? Yo decía de 3 a 5 exageradamente, porque si se tiene que utilizar la segunda hora, pero si se termina antes, pues se utiliza el tiempo que sea necesario, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces con esto vamos a finalizar y pues recuérdense, si no han entregado sus tareas de esta semana, todavía lo pueden hacer, no hay problema, ¿verdad? Para que no se les junten las de la otra, las que ya van actualmente, más la de hoy, ¿verdad? Que se entregan la próxima semana en sus días respectivos, ¿verdad? Mate lunes, física martes, química miércoles, estadística jueves y contabilidad el día viernes, ¿verdad? Nada más. Todo a medianoche cada día. Nada más. Vamos a ver la semana del 14 al 18 de noviembre, ¿sí? Para que lo tengan presente. Esa semana del 14 al 18 de noviembre no vamos a tener clases como tal. ¿Por qué? Es el primer parcial, ¿verdad? Y les voy a decir qué temas voy a tomar que se van a evaluar, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología para eso? Toda esa semana, porque el lunes es parcial de mate, martes es parcial de física, así sucesivamente. ¿Cuál es la dinámica que utilizo? Bueno, ustedes se conectan, yo les paso un link de un forms, ¿verdad? Ustedes seleccionan la respuesta correcta, pero no tienen que entregar procedimiento, más sí les recomiendo que lo hagan para que estén seguros de su respuesta. Ya si no lo hacen, pues bueno, yo no les voy a quitar puntos, pero tengan claro de que si sacan menos de 30 es porque ahí estaba mala la respuesta, no menos de 30, perdón, no sé, de 6 puntos, estoy pensando en mi examen final de la U, pero si sacan menos de 6 puntos, bueno, nada más. Entonces solamente eso vamos a hacer en esa semana, ¿verdad? Lo que se hace es que, para esa semana lo que hacemos, o lo que yo hago, es tomar los primeros 4 temas que llevamos. Bueno, ahorita llevamos 2, faltan otros 2. Entonces, puede ser que agarre los 4 y de esos 4 el parcial sea de los 4 temas, o de esos 4 agarre solo 3 de los 4. Bueno, pero yo ya les voy a decir qué temas específicamente van a
Y tampoco va a ser sorpresas, sí lo voy a avisar. Nada más. Entonces con esto llegamos al final de nuestra clase y pues que tengan un excelente día y pues nos estamos viendo el día de mañana. Bueno, feliz día para todos.